Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 571, Amon se puso tenso. Toc, toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Se oyó la voz de Dubois: jefe, ha vuelto. Sí. Edward respondió por costumbre, pero luego recordó que su voz era la de un niño. Rápidamente cambió el tono: soy yo. Un momento de silencio se cernió afuera antes de que Dubois preguntara con vacilación: ¿está usted bien, señor? ¿Necesita que haga algo por usted? No, nada. Edward apenas había terminado cuando chasqueó la lengua y añadió: tráeme un vaso de leche. Está bien. Dubois no insistió y se marchó rápidamente. Unos minutos después, volvieron a llamar a la puerta. Adelante. Estaba recostado perezosamente contra el cabecero de la cama, con los brazos cruzados y una pierna sobre la otra. Con un gesto casual de la mano, la puerta se abrió. Como era de esperar, Dubois se quedó paralizado al instante de entrar, completamente desconcertado, pero se recuperó rápidamente y dio un paso al frente con el vaso en la mano. Jefe, ¿está usted experimentando la vida? ¿Experimentar qué? Espetó Edward. Esto es una maldición. El rostro de Dubois se tornó serio. ¿Es grave? Es difícil decirlo. No pondrá en peligro mi vida directamente, pero podría afectar mi personalidad y mis hábitos. Dubois hizo una pausa y luego adoptó el papel de espectador, escudriñando a Edward con atención. Por lo menos, a juzgar por su aura, nada parecía haber cambiado. Edward se bebió la leche de un trago, se limpió la espuma de la boca y dijo: intentaré mantener mi imagen anterior, pero si es inútil, puedes decirles a todos que soy el hijo de Klein Sparrow. Dubois se frotó la frente. Bien. Bien, ya me tomé la leche, es hora de ir a la cama. Nos vemos mañana. Saludó con un gesto perezoso. El vaso flotó de vuelta hacia Dubois, quien lo atrapó en el aire, hizo una leve reverencia y salió de la habitación. Una vez que la puerta se cerró con un clic, su expresión cambió sutilmente. Si la apariencia de una persona cambiaba, su personalidad cambiaba y sus hábitos cambiaban. ¿Acaso no se convertía esencialmente en una persona completamente diferente? Entonces, ¿era ese niño en realidad el señor Sparrow transformado por una maldición? Su intuición le decía que sí, que sin duda era su jefe, pero una semilla de duda seguía germinando en su mente. ¿Cómo verificarlo?, se preguntó. Dentro de la habitación, Edward acababa de apagar las luces y estaba a punto de dormirse cuando de repente recordó que no se había cepillado los dientes después de beber la leche. Se quedó allí un momento, refunfuñando perezosamente para sí mismo antes de finalmente ceder. Con un suspiro a regañadientes, su figura parpadeó y desapareció, reapareciendo en el baño. Acababa de echar pasta de dientes en el cepillo cuando una débil oración llegó a sus oídos, la voz de una niña pequeña. Esta chica, igual que su padre, siempre rezando en mitad de la noche, murmuró Edward mientras se cepillaba los dientes y hablaba. Mientras daba 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj, tenues volutas de niebla grisácea se enroscaron a su alrededor y el mundo se retorció. En el instante siguiente, se encontró de nuevo dentro del castillo de Sefirah. Por fin has venido. Creía que estabas muerto, dijo Amon, de pie, perezosamente dentro de su jaula dorada, de la que ya había arrancado uno de los barrotes. Su tono era indiferente, como si no hubiera hecho absolutamente nada. Edward golpeó la jaula con un dedo, produciendo un fuerte estruendo, y sonrió. Tranquilo, yo moriré después de ti. Vaya, parece que ya la has abierto a picotazos. ¿Por qué no has escapado todavía? Naturalmente, no podía soportar dejarte. Amon ladeó la cabeza. ¿Qué pasa? Algo no cuadra contigo. Su monóculo destellaba con tenues y complejas runas de luz. No se trata solo de un cambio físico, tu alma misma ha sufrido una distorsión. Pero, curiosamente, tu humanidad perdida ha regresado. E incluso con mayor intensidad que antes. Fascinante. Entonces, ¿qué sucedió exactamente mientras estuviste ausente? Los ojos de Edward brillaron, sonrió y dijo: fui a que la pequeña serpiente grabara un reinicio. Un reinicio y todo volvió a empezar. ¿Y qué? 10 años solo en el castillo Sefira, aburrido hasta la médula. 10 años. Para Amon, 10 días o 10 años eran como un solo sueño, pero aún así soltó una risita. Esa mentira es demasiado fácil de descubrir.
Tras una pausa, la curiosidad iluminó su mirada. Aún así, obtener el renacimiento mediante rebot y recuperar la humanidad es un método válido, sin duda, aunque tal habilidad no pueda ser registrada. Otros no pueden grabarlo, pero eso no significa que yo no pueda. Edward asintió con seguridad. De acuerdo. Amon inclinó la cabeza. Aunque pareces preocupado por tu forma disminuida, ¿necesitas mi ayuda? ¿Comillas cómo ayudarías? Podría simplemente robarte la infancia y hacerte crecer rápidamente. Comillase. Edward se sobresaltó momentáneamente. Eso, en realidad suena como una muy buena idea. En el libro original, Klein también había considerado sugerirle esto a la pequeña serpiente. Pero incluso si tal método pudiera alterar la edad y la forma física de una persona, ¿podría realmente cambiar la inmadurez que conllevaba? Buena idea, exclamó Edward, levantando el pulgar en señal de aprobación. Claro que no le diría mucho a ese tipo. Me gusta mucho tu sugerencia, pero aún así, buscaré a alguien más que me ayude. Payez, tal vez. El monóculo de Amon brilló con extraños símbolos mientras respondía con pereza. Con su poder, lo único que puede hacer es robarte la esperanza de vida, haciéndote envejecer rápidamente. No puede robarte la infancia. Así que es tan inútil. Edward se encogió de hombros. Olvídalo entonces. De todas formas, no tengo prisa. Si llega a ese caso, siempre puedo darle la vuelta con loco a la derecha. De acuerdo, dijo Amon con una sonrisa burlona, si cambias de opinión, siempre puedes venir a verme. Por supuesto. Edward hizo el gesto de ok y luego dirigió su mirada hacia la profundidad de la niebla gris, hacia la estrella de color carmesí intenso que parpadeaba en la distancia. Canalizando su espiritualidad, la imagen de Bernadette apareció ante él. Primero, mostró fragmentos de sus oraciones anteriores, preguntando a dónde había ido y cuándo regresaría. Al principio, sonaba molesta, acusándolo de romper su promesa, pero a medida que avanzaban las oraciones, cada una se volvía más suave, llena de preocupación, esperando que estuviera a salvo y que volviera pronto. Ah. No pudo evitar suspirar. Siempre que Klein corría peligro, todos los miembros de su club de tarot lo colmaban de oraciones. Pero llevaba 3 semanas desaparecido y, aparte de Bernadette, nadie se había puesto en contacto con él. Bueno, supongo que tiene sentido. No era ni de lejos tan simpático ni respetado como el señor tonto. Para la mayoría, no era más que otro Amon, un dios malvado con un pésimo sentido del humor. Especialmente ese bastardo de Medici. Espera, mierda. La expresión de Edward se congeló. Maldita sea. Solo quería que ese asceta, muñeco de nieve, se quedara con Medici 3 días, pero ya han pasado 3 semanas. ¿Y si Medici lo engañó para que lo liberara? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, la luz carmesí que representaba a Bernadette comenzó a reproducir la última escena de su oración. Señor Sparrow, ¿me oye? ¿Era usted realmente el que estaba en mi habitación hace un rato? ¿Ha vuelto sano y salvo? Edward soltó una risita. Chica lista. Reclinándose en su silla, dijo con una sonrisa, soy yo, no se preocupen. Él le envió la respuesta en forma de visión a la estrella carmesí de Bernadette. Un instante después, la estrella volvió a brillar, y él vio cómo su rostro se iluminaba de alivio al juntar las manos. Buenas noches, murmuró. Que tengas dulces sueños. Tras cortar la conexión, Eduardo extendió su espiritualidad una vez más, esta vez a la estrella carmesí que simbolizaba a los Medici, y confirmó que el antiguo ángel seguía sellado dentro del palacio subterráneo. El siguiente fue Snowman, que parecía estar sentado en silencio en el suelo, con los ojos cerrados en meditación. Bien, exhaló Edward aliviado, luego sacó una moneda y la lanzó suavemente. Mi estado infantil actual puede revertirse. Atrapó la moneda y abrió la mano, la cara quedaba hacia arriba. Sí. Igual que cuando había adivinado su pérdida de humanidad anteriormente. De nuevo preguntó, comillas, ¿puedo dejar de comportarme como un niño? Cabezas. ¿Puedo volver a la normalidad? Cabezas. ¿Puedo volver a la normalidad inmediatamente? Cabezas. ¿Puedo dejar de verme afectado inmediatamente por los recuerdos de Bernadette? Cabezas. Una vena palpitaba en la frente de Edward, y sus dedos se apretaron alrededor de la moneda. Tras respirar hondo para calmar su irritación, conjuró un trozo de pergamino y escribió. Método para volver a la normalidad. Cerró los ojos y entró de nuevo en el mundo de los sueños, solo para verse a sí mismo retrocediendo, seguido de la escena familiar de su suicidio. Maldita sea. ¿Un bucle? Estoy atrapado en un maldito bucle. Apretando los dientes,
Edward se giró bruscamente hacia Amon, que se acicalaba las plumas con pereza, y con un movimiento de muñeca, volvió a lanzar la moneda, esta vez, activando, Madman to the right, en el instante en que aterrizó. Casi simultáneamente. Los ojos de Amon se abrieron de par en par, de repente sintió una sacudida que lo recorrió, todo su cuerpo se tensó, especialmente la parte inferior. Esa punzante e involuntaria sensación de tensión en sus nalgas le hizo levantar la cabeza de golpe, alarmado. Sus ojos brillaban con sospecha y asombro. Esa sensación otra vez, murmuró. Comillas, así que a eso se refería con infundir humanidad, pero ¿cómo? ¿Cómo lo está haciendo? Amon, que conocía a la perfección los 22 caminos de los Beyonders de la Piedra de la Blasfemia, estaba seguro de que esta habilidad no pertenecía a ninguno de ellos. Si alguien en la existencia podía lograr tal hazaña, solo sería su difunto padre, el antiguo dios del sol. No, ni siquiera él podría hacer eso. A menos que se hubiera fusionado con el mar del caos y se hubiera convertido en el mismísimo dios todopoderoso. ¿Quién controla el castillo Sefira? La mirada de Amon se ensombreció. Coma esconde un secreto terrible. Tras abandonar el castillo de Sefira, Edward se dirigió directamente al palacio subterráneo de Backlund. Gracias a la linterna que había dejado la última vez, la vasta cámara seguía brillantemente iluminada. El ascético hombre de nieve permanecía sentado en silencio a unos 6 o 7 metros de la puerta de color rojo sangre, inmóvil como una estatua. Comillas, mocoso, saca esta maldita roca de aquí de una vez. En el instante en que apareció Edward, el polvo del suelo se agitó violentamente, formando letras retorcidas llenas de rabia. ¿Qué ocurre ahora, Lord Medici?, preguntó Edward con sequedad. El muñeco de nieve abrió los ojos y se puso de pie. Se quedó paralizado un instante al ver la forma que tenía Edward, pero rápidamente recuperó la compostura. El señor Medici quería que yo rompiera el sello y lo liberara, dijo con calma. Me negué. El polvo se agitó de nuevo al instante, formando un nuevo mensaje, comillas, no te negaste, simplemente te quedaste ahí sentado sin decir una sola palabra. Ustedes, ascetas, están todos muertos vivientes. Ahora lárguense de aquí. De acuerdo, suspiró Edward, me lo llevaré. Ya aprendieron lo que tenían que aprender, ¿verdad? El muñeco de nieve asintió levemente. Sí, gracias, señor Gorrión. De nada. Esperar. Medici pareció percatarse por primera vez del estado actual de Edward. Comillas, ¿qué te pasa? ¿Por qué pareces un niño? Vivir la vida, respondió Edward con indiferencia. Actuar, digestión, el tono de Medici se volvió analítico. Ni el camino de la puerta ni el camino del loco tienen una secuencia que requiera convertirse en un mocoso. La única remotamente relacionada sería la secuencia 3 del camino del ahorcado, templario de la Trinidad. ¿Acaso esas múltiples habilidades tuyas son solo poderes superficiales? Edward sonrió con suficiencia. Tómate tu tiempo para adivinar. Nos vemos por ahí. Dicho esto, le dio una palmada en el hombro a Snowman, teletransportándolos a ambos directamente a la villa del distrito noroeste. Como no había ocultado su llegada, los 5 Beyonders de la villa sintieron de inmediato la distorsión. Para evitar problemas, Edward invocó la falsa realidad, haciéndose pasar de nuevo por adulto. Soy yo, dijo con naturalidad. Continúa con lo que estabas haciendo. Solo necesito hablar con Pállez. Los demás se tragaron sus preguntas y se marcharon con muñeco de nieve. Edward se dejó caer en el sofá, disipó la ilusión y fue directo al grano. Lord Pállez, me ha caído una maldición que me ha convertido en esto. ¿Tiene usted alguna forma de robarme mi infancia directamente? Capítulo 572, un nuevo miembro de los alquimistas de la psicología. Pállez se quedó paralizado un instante. Tras observar atentamente a Edward, no pudo evitar exclamar, comillas, ¿qué clase de maldición es esta? Incluso tu alma parece haber cambiado. Espera, no me digas que fuiste a ayudar a la señorita sin cabeza a lidiar con esa abominación divina. Su desconfianza iba en aumento. ¿Es Edward realmente el presidente? Entonces, como si decidiera que no valía la pena el esfuerzo, Pállez murmuró para sí mismo, da igual, sea o no sea, no me incumbe. Cerraré los ojos y fingiré que no sé nada. No, respondió Edward con calma, esto fue causado por otra cosa. Además de la disminución del tamaño corporal y la edad, ¿ha notado algún otro efecto? Edward asintió, el mayor cambio podría ser mi personalidad. En pocas palabras, no solo parezco un niño ahora mismo, sino que a veces mi comportamiento y mis pensamientos también se inclinan hacia eso. Ah, es la primera vez que oigo hablar de una afección así.
Payez lo observó de nuevo y luego negó con la cabeza. Lo siento. Si aún estuviera en mi mejor momento, tal vez podría intentarlo. Pero ahora, lo único que puedo hacer es robarte tu vitalidad. TSK, tus enemigos sí que te conocen mejor que nadie, Amon dijo exactamente lo mismo. Payez guardó silencio por un momento antes de decir solemnemente, dado tu estado mental actual, permíteme darte un consejo, pase lo que pase, no confíes en Amon. Edward puso los ojos en blanco. Simplemente me volví más infantil, no me quedé sin cerebro. En mi experiencia, dijo Payez con un tarareo divertido, los niños suelen tener muerte cerebral. Edward lo miró con furia. Comillas, ¿me estás insultando de forma indirecta? Payez no pudo reprimir una risita. Comillas, ¿ves? Esa reacción. Me estás dando la razón. Uf, entonces ¿qué se supone que debo hacer? Edward se hundió más en el sofá, retorciéndose inquieto. Quizás su intelecto había disminuido un poco con la edad, porque antes, cuando intentó usar el método del loco a la derecha, ni siquiera pudo fijar un objetivo de adivinación adecuado. Sin fijar un objetivo, no podía forzar una inversión. Ese siempre había sido su último recurso. Peor aún, su búsqueda de un método para volver a la normalidad no lo había llevado a ninguna parte útil, solo de vuelta al mismo resultado de siempre, suicidarse, revivir a través de la memoria de otra persona y posiblemente heredar quién sabe qué nuevos efectos secundarios en el proceso. Un escalofrío repentino lo recorrió. Menos mal que no elegí a Dubois la última vez. De lo contrario, definitivamente sería gay ahora. Bueno, viéndolo así, esta infantilidad ya no parecía tan mala. Payez cerró los ojos de inmediato. No ver el mal, no oír el mal, no pensar el mal. Pero algo no cuadraba. Edward frunció ligeramente el ceño. Un momento. La última vez, mi objetivo de adivinación era restaurar la humanidad, pero esta vez era volver a la normalidad. Y aún así, después de pasar por el mismo proceso de autodestrucción y resurrección, todavía no era normal. De repente, un rostro radiante y sonriente apareció en su mente, Audrey. Si pudiera revivir usando los recuerdos de Audrey, eso podría convertirme en la versión más cercana a la normalidad que existe, ¿verdad? Pero estaban separados por el tiempo mismo, dos extremos de un inmenso abismo de 190 años. No podían comunicarse entre sí. Entonces, ¿cómo podría yo usar sus recuerdos para revivir? ¿Se supone que debo quedarme así, hasta el futuro? Año 1350, futuro. En el interior de la lujosa villa de la familia Hall. Alfred salió rápidamente del jardín, entró en la mansión y irrumpió en el estudio de su hermano mayor, Hubert, con el rostro lleno de incredulidad. Comillas, Hubert, no vas a creer lo que acabo de ver. Hubert hizo una pausa a mitad de la frase, con la pluma congelada en la mano. Comillas, ¿qué es? Acabo de ver al Golden Retriever de Audrey guiñarme un ojo. Hubert parpadeó. Debes haber estado viendo cosas. No es cierto, protestó Alfred. Iba a hablar con Audrey, pero de repente salió corriendo ese perro, me guiñó un ojo. Y enseguida entendí lo que significaba. Quería decir que Audrey estaba ocupada y que debía volver más tarde. Veo. Hubert dejó la pluma y dijo con gravedad, entonces no te equivocas, simplemente sigues borracho de ayer. Piénsalo, continuó Hubert. Incluso si un perro fuera lo suficientemente inteligente como para guiñarte un ojo, ¿cómo podrías comprender un significado tan complejo a partir de eso? Tomó una carta de su escritorio y se la arrojó directamente a las manos de su hermano menor. Últimamente has ido a demasiadas fiestas, Alfred. Te estás relajando. Esa es una solicitud para unirte al ejército de Backlund, ve y entrégala. ¿Cómo? Alfred estaba atónito. Comillas, unirme al ejército de Backlund, pero se supone que debo regresar al continente del sur. Por supuesto, sabía que últimamente había estado holgazaneando, pero esa era simplemente su manera de darse un capricho antes de volver a casa. Por ahora, no regreses. Comillas, ¿por qué no? La guerra entre Feisak y Loen debería estallar pronto. Quedarse aquí ofrece muchas más oportunidades que en el sur. Bajó la cabeza y miró el formulario de solicitud, frunciendo el ceño con fuerza. Comillas, guerra. Al otro lado, en la habitación de Audrey. Audrey permaneció sentada obedientemente en su escritorio, sonriendo levemente mientras contemplaba a la mujer que yacía cómodamente recostada en su sofá. Aquella mujer vestía un largo vestido violeta oscuro, y su cabello castaño, ligeramente ondulado, caía suelto sobre sus hombros. Cada centímetro de ella desprendía un aire de lánguida indiferencia y elegante pereza. Era la dama perezosa de los alquimistas de la psicología.
Recostada en el sofá, bostezó levemente. ¿Cómo ha estado Backlund mientras estuve fuera? Audrey parpadeó sorprendida. ¿Cómo no has estado en Backlund últimamente? No te lo dije. Lady Slot arqueó una ceja. Ah, debí haberlo olvidado. Bueno, no importa. Ah, así que por eso no la había visto estas últimas semanas. Pensaba que nuestra nueva líder era demasiado vaga para preocuparse por nada, pero al parecer, la verdad es aún más simple, ni siquiera estaba aquí. Apoyando su delicado brazo en el sofá, Lady Slot se incorporó. El motivo de mi visita es traerle a dos nuevos colegas que le ayudarán. Aunque se unió a los alquimistas de la psicología hace poco, ya se le considera un miembro veterano, así que trabajarán bajo su supervisión. Audrey asintió levemente. Entendido. ¿Puedo preguntar qué tareas realizaremos? Aún no estoy del todo seguro. Ya veremos cuando llegue el momento. Audrey respiró hondo. ¿Y dónde están estos dos nuevos miembros? Ah, Lady Slot se tocó la sien como si acabara de recordar algo. Sabía que se me olvidaba algo. Salí con tanta prisa que olvidé traerlos. No, pensándolo bien, prefiero que sea así. Las primeras reuniones deberían tener lugar en un entorno más formal. Extendió la mano hacia Audrey. Ven, yo te llevo. En el instante en que los dedos de Audrey rozaron los suyos, sus cuerpos se volvieron etéreos y translúcidos. Su visión se nubló, sus sentidos se distorsionaron. Cuando recuperó la claridad, se encontró de pie en la sede local de los alquimistas de la psicología. Eso era viaje onírico, explicó Lady Slot con pereza. Te permite saltar a través de sueños cercanos como un medium. Cuando avances a la secuencia 5, tú también podrás hacerlo. Los ojos de Audrey brillaban de admiración. Hacía apenas 2 semanas que había ascendido a hipnotista, le llevaría bastante tiempo asimilar por completo esa poción. Oh, ya están aquí. Toc, toc, toc. La puerta se abrió, dejando ver a dos personas de aspecto completamente normal, un hombre y una mujer, cuyos rostros eran tan comunes que uno podría perderlos de vista entre la multitud. Con sonrisas educadas pero claramente artificiales, saludaron a las dos mujeres. Hola, señora Pereza. Hola, señorita Audrey. Hola, ustedes dos. Audrey le devolvió la sonrisa, desconcertada. El hombre se llevó una mano al pecho e hizo una leve reverencia. Soy el nuevo miembro, Edesac Augustus. La mujer saludó levemente con la mano. Y yo soy Elena Augustus. Los ojos verde esmeralda de Audrey se abrieron de par en par por la sorpresa, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Ustedes dos. Ambos intercambiaron una mirada cómplice, y una sonrisa idéntica se dibujó en sus rostros. Hemos vuelto. Mar de niebla, Isla Rasya. Cuando el futuro llegó a la ruta marítima segura más cercana a Rasya, Cat Cleya llevó a Klein a tierra firme usando magia de cuentos de hadas, transportándolos directamente a la isla escondida. Uno al lado del otro, se acercaron a la cima de una montaña. Cat Cleya dio un paso al frente y cantó en Jotun hacia lo que parecía ser una pared de acantilado lisa. Ábrete sésamo. De repente, la pared rocosa se onduló y se abrió, revelando un pasaje, mitad real, mitad ilusorio, que parecía conducir a otro reino. Vamos, el palacio de su majestad está dentro. Su voz rebosaba de emoción mientras avanzaba a grandes zancadas. Aunque Klein sabía que ese era el territorio de Bernadette, seguía realizando habitualmente una rápida adivinación, procediendo solo después de confirmar que no había peligro. Tras un breve paseo, el mundo se abrió de repente ante ellos. Fueron recibidos por la vista de un mar cristalino como el zafiro y, en su orilla, un magnífico castillo construido enteramente con esmeraldas. Esta era la ciudad Esmeralda, la residencia de la reina mística Bernadette. Coma pensaba que Ciudad Esmeralda era solo un nombre, murmuró Klein con asombro. No me imaginaba que estuviera construida literalmente con esmeraldas. Cat Cleya sonrió levemente y se volvió hacia él. En realidad, su majestad no llamó a este lugar Ciudad Esmeralda por este castillo. El castillo no estaba aquí originalmente. Comillaso. No estoy del todo seguro de los detalles, pero sospecho que se trata de una conmemoración de algo. Veo. Cat Cleya conocía bien el lugar. Guió a Klein a través de las preguntas de los golems guardianes y varias pruebas, conduciéndolo por corredores, puentes y salas hechas completamente de esmeralda hasta que llegaron a una cámara entreabierta en lo profundo del castillo. Desde lejos, ya podían ver a una mujer alta vestida con un vestido de estilo singular, de pie junto a la barandilla, contemplando las olas que rompían en la orilla. En ese instante, la emoción, la alegría y la anticipación que Cat Cleya había estado reprimiendo se desvanecieron repentinamente,
reemplazadas por una calidez profunda y reconfortante, como la de un niño perdido hace mucho tiempo que finalmente regresa a un hogar seguro y familiar. Has llegado. Bernadette giró la cabeza, con el rostro medio oculto por la sombra bajo la luz del sol, su expresión era indescifrable. La compostura de Catcleya flaqueó al instante, abrió la boca, pero dudó un momento antes de hablar en voz baja, casi con nerviosismo. Buenas tardes, Su Majestad. He traído conmigo al señor Herman Sparrow. Klein sintió una punzada de impotencia. Genial, ahora tú también me pones nervioso. MMM. Bernadette dio un paso al frente, su expresión se suavizó ligeramente al posar su mirada en Klein. Nos volvemos a encontrar, señor Mundo. ¿De nuevo? Espera, ¿nos hemos conocido antes? Oh, no, no me digas que está hablando de aquella vez que me colé en la exposición Memorial Rosella y robé la tarjeta del Emperador Negro. Bueno, esto es incómodo. Capítulo 573, Emlyn conoce a su antepasado. Ejem. Mientras yo no me sienta incómodo, los que se sientan incómodos serán todos los demás. Klein ajustó su expresión y, con su habitual tono tranquilo y distante como el mundo, dijo, buenas tardes, Lady Fuerza. La mirada de Bernadette era tranquila. Comillas, necesitas tomar la poción ahora. Por supuesto, cuanto antes, mejor. Se volvió hacia Catcleya. Katie, llévalo con las sirenas. Comillas, sí. Los ojos de Catcleya se iluminaron al instante. Katie era el apodo cariñoso que Bernadette le había puesto cuando era pequeña, un nombre que simbolizaba calidez y cercanía. Gracias, dijo Klein brevemente. No tenía tiempo para una conversación educada con Bernadette. Guiado por Catcleya, desanduvo el camino y tomó otro sendero que conducía a un puerto apartado que se adentraba en el océano infinito. Allí, decenas de figuras elegantes se sentaban a lo largo de la orilla, y sus melodiosas voces se entrelazaban en un coro etéreo. Cada una de ellas era de una belleza impresionante, sus largas colas brillaban con escamas iridiscentes que desprendían un atractivo casi peligroso. Sin embargo, la mente de Klein estaba centrada en una sola cosa. Por fin puedo pasar a la secuencia 5. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó la poción del marionetista y, en medio del canto hipnótico de las sirenas, descorchó el frasco y se la bebió de un solo trago. Isla Bay Point, el distrito especial más grande. Un hombre apuesto de ojos carmesí irrumpió por una puerta y salió corriendo calle abajo como si huyera de un terror indescriptible. Momentos después, 4 o 5 mujeres con poca ropa lo persiguieron, agitando las manos. Comillas, oye, guapo, ¿por qué corres? Vuelve. Comillas, cariño, espera. Ah, qué lástima, es guapo y rico. Hasta la forma en que huye resulta encantadora. Si no me dedicara a este tipo de trabajo, sin duda intentaría conquistarlo. Uf, qué desperdicio. Sus suspiros quedaron suspendidos en el aire. Estas mujeres no querían vender sus cuerpos, simplemente no tenían otra opción. Para sobrevivir en este lugar inhóspito, tuvieron que hacer lo que fuera necesario. Comparado con los piratas sucios y brutales que solían cruzarse en su camino, el joven limpio, pálido y bien vestido que acababa de huir era prácticamente un sueño. Emlyn corrió como si su vida dependiera de ello, agotando hasta la última gota de fuerza de su cuerpo. Cuando finalmente se aseguró de que aquellas mujeres no lo seguían, se detuvo, jadeando. Fue aterrador, absolutamente aterrador. Oye, ¿ya has vuelto? No duraste mucho, supongo que no estás hecho para esto. Una voz burlona provino de cerca. Danitz, vestido de manera informal y apoyado contra una pared, le dio un mordisco pausado a una manzana. Comillas, Danitz. La rabia estalló en el pecho de Emlyn. Se abalanzó hacia adelante, con el puño en alto, y lo lanzó contra la cara de Danitz. Comillas, maldito seas. Me tendiste una trampa. Danitz retrocedió ágilmente, riendo. Oye, ¿cuándo te he mentido? Comillas, me dijiste que era una tienda de muñecas. Vamos, lo que dije es que es un lugar que puede hacerte sentir emocionado y entusiasmado, dijo Danitz, extendiendo los brazos con inocencia. Cualquier hombre normal sabría que una tienda de muñecas no produce precisamente eso. Tú, comillas. El rostro de Emlyn se puso rojo de furia. Comillas, me engañaste a propósito. Danitz levantó la mano de inmediato. Comillas, lo juro, no lo hice. Emlyn respiró hondo varias veces, intentando controlar su enfado. Dijiste que es un lugar que excita a los hombres normales. Entonces, ¿por qué no fuiste? La expresión de Danitz se tornó solemne al instante. Comillas, cállate. Mi corazón le pertenece al capitán. Me estoy guardando para ella. ¿Cómo podría ir a un lugar así?
El rostro de Emlyn se torció. Comillas, maldito seas. Volvió a abalanzarse, y los dos hombres se enzarzaron en una pelea caótica, puñetazos, patadas, empujones, pero sin poderes sobrenaturales. ¡Ey! Justo cuando Emlyn tiraba del pelo de Danitz y este le jalaba el cuello de la camisa, una voz seca, casi divertida, rompió el silencio. ¿Están jugando a pelear o es su forma de estrechar lazos? Porque con movimientos tan suaves, ninguno de los dos va a morir. Ambos se quedaron paralizados al instante y se giraron hacia la voz. A poca distancia se encontraba una joven llamativa, de unos 18 o 19 años. Su largo cabello negro estaba recogido en una sencilla coleta, y su atuendo, extraño y exótico, era diferente a todo lo que habían visto antes. Rubia, dijo con pereza, con los ojos brillando de picardía, deberías haberle volado la cabeza con esa pistola. Y tú, vampira, deberías haberle desgarrado la garganta con tus garras. Los instintos de Emlyn se encendieron y soltó, es San, comillas. Antes de que pudiera terminar, Danitz lo apartó de un empujón, sacando ya su revólver de la funda y apuntando directamente a la chica. Los años que había sobrevivido entre piratas le habían enseñado bien, salvo con el capitán, jamás permitía que la belleza de una mujer nublara sus instintos. Por muy guapa que fuera, podía ser tan letal como una serpiente. La chica sonrió, entrecerrando los ojos. Bonita pistola. Alzó sus delgados dedos blancos, entre los cuales, en algún momento, había aparecido un revólver idéntico. No, no era idéntica, era su arma. Ahora es mío, dijo con una leve sonrisa juguetona. Los recuerdos de la humillación volvieron a su mente, el primer encuentro de Danitz con Herman Sparrow, Edward, fue algo que jamás olvidaría. El otro hombre había usado una táctica casi idéntica para arrebatarle su revólver. Emlyn, no te quedes ahí parada, corre, ve a buscar al capitán. Danitz pronunció las palabras apretando los dientes, dando un paso al frente con la intención de ganar tiempo para su compañero. Pero Emlyn no se movió ni un centímetro. En cambio, abrió los ojos de par en par, sorprendido, mientras miraba fijamente a la chica que tenían delante. Danitz sintió una oleada de desesperación. ¿En serio? ¿Ahora decides interesarte por una mujer? Tú eres. Un destello de comprensión cruzó por la mente de Emlyn. Ya había visto a esa chica antes, era la misma figura que Mr. Ward la había proyectado durante la última reunión de tarot. No, esa no era la parte importante. Lo importante era que su voz sonaba exactamente igual a la que una vez le había transmitido la voluntad de la ancestral Lilith. Entonces, la chica que estaba frente a él, podría ser la mismísima ancestral Lilith. La idea le llegó como un rayo. Emlyn tembló de emoción. Tú eres. La chica sonrió dulcemente. Soy yo. Yo fui quien te dijo que zarparas, ¿recuerdas? Realmente era el ancestro. La emoción de Emlyn se disparó hasta el punto de la incoherencia. Por un instante, ni siquiera supo qué decir, ni qué hacer. ¿Debía arrodillarse, inclinarse, ofrecer sangre? Su cuerpo respondió más rápido que su cerebro, cayó de rodillas con un fuerte golpe. ¿Antepasado? Comillas, jajaja. La chica se inclinó riendo, agarrándose el estómago. Emlyn, de verdad que eres una de las 3 idiotas del club del tarot. Levántate. Se acercó a ellos con las manos entrelazadas a la espalda. De ahora en adelante, miró a Danitz. Ustedes dos solo me seguirán y me harán recados. Sin dudarlo, Emlyn hizo una reverencia. Como usted ordene, mi señora. Danitz estalló. Comillas, Emlyn, te has vuelto loca hoy. Pensaba que solo te interesaban las muñecas. Los ojos color zafiro de la chica se posaron en Danitz. Comillas, ¿no estás dispuesto? Y, comillas. Solo pudo pronunciar una palabra antes de que su bravuconería se desvaneciera. Yo soy leal a mi capitán. Tintineo. La chica giró la mano, dejando al descubierto varias gemas brillantes de diferentes formas y colores. Comillas, seguro que no quieres reconsiderarlo. Danitz se quedó paralizado a mitad de la respiración. Esos son. Simplemente las características Beyonder de la vía del cazador, secuencia 5, secuencia 4, secuencia 3 y secuencia 2. Con un movimiento fluido, Danitz se puso firme, hizo una profunda reverencia y declaró, sería un honor para mí servirla, mi señora. Juró que no se debía a las características de los Beyonders, no, por supuesto que no. Simplemente, cualquiera que pudiera producir tales objetos con tanta facilidad estaba, obviamente, muy por encima de su comprensión. Conocer los tiempos es ser un héroe, eso es lo que siempre decía el emperador Roselle. El pasado, año 1160.
calle Esmeralda N grado 28. Dubois apenas había dormido en toda la noche. Al amanecer, ya estaba despierto y le ordenó a Endili que preparara varios tipos de desayuno, uno de los favoritos del jefe, uno típico de la ciudad natal de Endili y un menú infantil. Pero antes de que el señor Sparrow bajara, Bernadette llegó primero. Al ver la vajilla infantil sobre la mesa, sus ojos se iluminaron. ¡Guau! El señor Sparrow preparó esto solo para mí. No, eso es en realidad para el señor Sparrow. Dubois pensó con amargura, pero no lo dijo en voz alta. Habría arruinado el momento. De repente, algo hizo clic en su mente. Bernadette debía de saber que el jefe había regresado. Quizás incluso se habían visto anoche. Se inclinó más cerca. Bernadette, ¿viste al señor Sparrow anoche? Comillas hice. Y. Parecía, Dubois vaciló, buscando las palabras adecuadas. Bernadette entrecerró los ojos. Comillas, ¿estás intentando sacarme información? Maldita sea, odio a los niños inteligentes. Suspiró y decidió preguntar directamente, comillas, ¿estás seguro de que la persona que viste era realmente el señor Sparrow? Por supuesto. Comillas, ¿por qué? Ella alzó la barbilla con orgullo. Comillas, porque ese es un secreto entre el señor Sparrow y yo. De acuerdo, ustedes dos pueden tener sus pequeños secretos. Por lo visto, yo soy el único que no pertenece a este grupo. Dubois murmuró para sus adentros, aunque su recelo disminuyó un poco. Las palabras de los niños pueden ser ingenuas, pero sus instintos suelen ser más agudos que los de los adultos. Toc, toc, toc. El sonido de unas zapatillas arrastrándose por el suelo provenía de las escaleras. Edward, en pijama y con el pelo revuelto, bostezó al bajar del segundo piso. Quería dormir un poco más, pero el olor era demasiado bueno. Aún con su apariencia infantil, se dirigió directamente a la mesa. Buenos días, Dubois. Buenos días, Bernie. Buenos días, jefe. Comillase. Bernadette se acercó corriendo, con los ojos muy abiertos de alegría. Comillas, señor Sparrow. Se ha convertido en un niño otra vez. Coma, no es que yo quisiera. Edward se subió a una silla, con las piernas colgando a 7 u 8 centímetros del suelo. No hay nada que hacer, estoy maldito. Sus ojos brillaban de fascinación. Comillas, ¿entonces te quedarás así para siempre? ¿Cómo te estás regodeando, Bernie? No, Bernadette negó con la cabeza furiosamente. Es que creo que te ves muy interesante así. No lo creo, suspiró Edward. Lo llaman maldición por algo. Se revolvió el pelo desaliñado. No era como esa serpiente de Mercurio, que parecía disfrutar de ser un niño. Para él, esto no era más que un inconveniente, sobre todo la parte que lo hacía sentir infantil. Pinchó un trozo de hojaldre con un tenedor, apoyando la barbilla en la mano mientras comía. Comillas, ¿has oído hablar de los enanos, verdad? Ajá. Papá dijo que son personas que enfermaron y no pudieron crecer. Es muy triste. Comillas, exacto. Puedes pensar en mi situación como si tuviera una enfermedad de ese tipo. Al menos los enanos tienen mentes normales, la mía es peor. La expresión de Bernadette se tornó seria. Entonces, ¿no se puede curar tu enfermedad? No es exactamente imposible, dijo Edward encogiéndose de hombros. Simplemente, es problemático. No se conoce ningún caso de este tipo de enfermedad, nadie entiende su causa, así que no hay forma de tratarla. MMM. Su expresión cambió repentinamente. Espera, si pudiera identificar la causa subyacente, ¿no sería eso curable? Y para encontrar esa causa. Soy un académico de la secuencia 3, de construcción. No podría simplemente usar la deconstrucción en sí mismo para descubrir la causa de la enfermedad y resolverla. Capítulo 574, Dios maligno, sálvame. Espere aquí un rato. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Edward ya había desaparecido de la vista y reaparecido en su habitación. ¿Cómo debo practicar la deconstrucción en mí mismo? Reflexionó un instante y luego entró al baño. De pie frente al espejo, contempló su reflejo juvenil y activo, de construcción, con un pensamiento. Al instante, innumerables caracteres misteriosos y complejos brillaron en lo profundo de sus ojos. Un segundo después, su mirada atravesó su ropa y su piel, adentrándose en las profundidades de su carne y sus órganos. Su visión se amplió aún más, hasta el nivel de las células individuales. Una tercera capa de enfoque, y esas células se transformaron en flujos de datos, cada segmento semejante a una cadena codificada de símbolos. Cada fragmento contenía información, la mayor parte pertenecía al propio Edward, algunos fragmentos a Bernadette, concretamente, los datos de memoria que ella tenía de él.
Pero esos recuerdos se hicieron añicos y quedaron dispersos entre diferentes hebras de código, entrelazadas, las suyas dentro de las de ella dentro de las suyas, mezcladas en una compleja fusión. Instantes después, la deconstrucción terminó, o más bien, la deconstrucción preliminar. Había logrado identificar la raíz del problema, pero para eliminar esos fragmentos de datos corruptos necesitaría un proceso de deconstrucción mucho más largo y profundo. A medida que los misteriosos símbolos se desvanecían de sus ojos, Edward salió del estado de autodestrucción, y una chispa de satisfacción iluminó su rostro. No pudo solucionarlo de una vez, pero estaba más que satisfecho. Sin importar cuánto tiempo tomara, seguiría siendo mucho mejor que esperar un siglo por una cura. En ese preciso instante, sintió un movimiento en su cuerpo, la poción del erudito deconstructivo mostraba signos de digestión, su sonrisa se ensanchó con sorpresa. Eso también funciona. ¿Será posible que esta vez logre digerir completamente la poción solo con mi propio esfuerzo? Eso es fantástico. Cuando Edward reapareció, todavía radiante de alegría, Dubois preguntó apresuradamente, «Jefe, ¿ha descubierto cómo arreglarlo?» Ya tengo una dirección, pero llevará tiempo. Agitó su manita con ligereza. Comillas vamos, come. Cuando termines, te llevaré a jugar. Los ojos de Bernadette se iluminaron. Comillas sí. Mientras Edward se bebía la leche de un trago, un pensamiento repentino le cruzó la mente. Frunció el ceño y miró seriamente a Dubois. Dubois, hay algo que debo recalcarte absolutamente. Dubois se enderezó al instante. Comillas sí, señor. Comillas realmente no me gustan los hombres. Isla Orabi. Hace 100 años, Orabi era todavía una colonia de reciente creación. El reino de Loen la utilizaba principalmente como lugar de exilio para convictos. Solo después de que el emperador Roselle abriera la ruta marítima hacia el continente austral, Orabi, gracias a su excelente posición geográfica, comenzó a florecer y prosperar. Aún así, la Iglesia de la Tormenta ya había construido la Catedral de San Draco con antelación, aunque su escala era mucho menor que la que tendría en el futuro. Desde lejos, se podía divisar la imponente torre del reloj pintada de rojo, azul y amarillo. Edward había venido a devolver el dado de la probabilidad. La noche anterior, hace 3 semanas, justo antes de tomar su poción, incluso le había pedido al dado sensible que lo lanzara por él, y había salido un 5. El ascenso a la secuencia 3 había sido un éxito, sí, pero también había provocado un problema con su humanidad. No sabía si este resultado era fruto de una buena suerte mejorada o del castigo del que la pequeña serpiente le había advertido por gastar demasiado. En cualquier caso, Edward decidió que lo mejor era mantenerse bien lejos de esos artefactos incomprensibles y devolverlo cuanto antes. Como la pequeña serpiente no había especificado con quién encontrarse en Orabi, Edward solo podía pensar en el lugar donde, en el futuro, recuperaría el dado de aquel consejero, el puente bajo el faro. Pero aquel hombre se había escondido allí porque estaba herido, era improbable que estuviera por allí a estas horas. Comíllase, ¿dónde estamos, señor Sparrow? Bernadette miró a su alrededor con curiosidad, luego subió corriendo una pequeña pendiente, protegiéndose los ojos del deslumbrante sol mientras contemplaba la infinita extensión del mar de zafiro. Comillas wow, es tan hermoso. Edward la siguió. Realmente lo es. Pensé que me ibas a llevar a conocer a una sirena, o a ver a papá. La niña hizo un puchero. Comillas ¿por qué vinimos aquí en vez de eso? Primero tengo que ocuparme de algo, respondió Edward, haciéndole señas para que se acercara. Después, iremos a buscar a la sirena. Esta vez no tendremos que vagar sin rumbo. Puedo llevarte directamente hasta ella. Comillas ¿en realidad? Los ojos de Bernadette brillaban de emoción, aunque un atisbo de decepción apareció poco después. Eso significa que ya no podremos viajar en el barco pirata de cuento de hadas en nuestras aventuras. Cuando llegaron a un punto a solo 4 o 5 metros del faro, la puerta de madera marrón se abrió con un crujido. De ella salió una mujer delgada, aunque su andar era extrañamente raro. Parecía tener unos 20 años, hermosa a primera vista, incluso refinada, pero una mirada más atenta revelaba que sus rasgos y proporciones no encajaban del todo, como si algo en su cuerpo hubiera sido ensamblado incorrectamente. Se parecía muchísimo a la futura guardiana del faro. Podría ser otra de las víctimas de los experimentos de alquimia de la Iglesia de la Madre Tierra, dijo Edward frunciendo ligeramente el ceño. Qué extraño, porque la Iglesia sigue creando estos humanos artificiales y dejándolos aquí para que custodien el faro. Ah,
Bernadette también se percató rápidamente de las extrañas proporciones de la mujer. Se escondió tras Edward, susurrando nerviosamente, ella tiene un aspecto muy raro. La mujer, sin embargo, parecía completamente imperturbable, claramente acostumbrada a ese tipo de reacciones. No mostró sorpresa alguna al ver que sus visitantes eran niños, y simplemente preguntó con voz suave, disculpen, ¿vienen a entregar algo? Así es. Edward sacó el joyero que contenía el dado de la probabilidad. Comillas, ¿tú también te uniste a la escuela de pensamiento de la vida? Sí, señor. Un destello de duda cruzó el rostro de la mujer. Comillas, puedo preguntarle, ¿ha conocido a otras personas como yo que también se unieron a la escuela de pensamiento de la vida? No. Edward no dio más detalles. Sacudió la caja suavemente. Deberías saber qué es esto, ¿verdad? ¿Puedes con ello? Puedo, señor. Bien. Le arrojó la caja con un movimiento rápido de muñeca y le preguntó con indiferencia, comillas, usted pertenecía a la iglesia de la Madre Tierra, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ¿por qué te uniste ahora a la escuela de pensamiento de la vida? Los músculos faciales asimétricos de la mujer se contrajeron en una extraña sonrisa, porque soy un fracaso, una creación defectuosa que la escuela de pensamiento de la vida adoptó. El refinamiento humano no es precisamente la especialidad de la Iglesia de la Madre Tierra. ¿Cómo pudiste haber fallado? Ella negó con la cabeza. Eso no lo sé. Solo soy una marginada abandonada. No estoy capacitada para saber más que eso. De acuerdo, gracias. La mujer hizo una leve reverencia. Que la buena fortuna te acompañe. Luego se dio la vuelta y regresó al interior del faro. Símbolos místicos destellaron brevemente en los ojos de Edward mientras la analizaba. El análisis confirmó que era exactamente lo que parecía, un simple producto alquímico, nada especial. Pero precisamente eso era lo extraño. La Iglesia de la Madre Tierra no malgastaría recursos experimentando con algo tan trivial, ¿o sí? Aún así, no era asunto suyo, no había necesidad de indagar hasta el fondo de cada misterio. Muy bien, entonces, vamos a buscar a las sirenas. De acuerdo. Mar de ruinas. El cuento de hadas, el tulipán negro, fuertemente modificado, surcaba las brillantes olas azules. Bernadette, vestida con un extravagante traje de pirata, se encontraba en medio de una feroz batalla con Blancanieves y la reina malvada. Era pésima, pero increíblemente entusiasta, no paraba de hablar mientras jugaba. Comillas, jajaja. Tengo 4 doses y un par de comodines. ¿Quién puede ganarme ahora? La niña finalmente logró una mano perfecta y gritó triunfante. Avión. La reina malvada expuso sus cartas con calma. La sonrisa de suficiencia de Bernadette se congeló en el acto antes de que soltara un dramático gemido. Edward se quedó a un lado, con los brazos cruzados, poniendo los ojos en blanco ante sus payasadas. Sinceramente, ir en barco para llegar hasta las sirenas cuando podía teletransportarse allí al instante, eso sí que era complicar las cosas innecesariamente. Así pues, utilizó discretamente las habilidades de vagabundeo y realidad falsa para realizar pequeños saltos espaciales cada pocos minutos, acercando así toda la nave a su destino. A ese ritmo, llegarían al territorio de las sirenas en unos 20 minutos. A decir verdad, le interesaba mucho más encontrar a Roselle que a las sirenas. Se preguntaba si el emperador ya habría llegado a aquella isla primitiva, si habría sido sutilmente corrompido por el poder de la diosa madre. TSK. Antes no le daba mucha importancia, pero ahora que lo recuerdo, maldita sea, qué frustrante. He cruzado mundos, y aún así sigo andando con pies de plomo alrededor de cada tragedia, con miedo a cambiar nada. Siempre cauteloso, siempre reprimiendo. Es asfixiante. De repente, sonrió. Si lo piensas, hazlo. Ese es mi estilo ninja. ¿Y las consecuencias? Bueno, ya se ocuparían de eso más tarde. Si el cielo se cayera, ¿acaso no habría siempre un Uzumaki para sostenerlo? Entonces se dio una palmada en la frente. Uf, demasiado Boruto. Me estoy volviendo infantil. Bernadette arrojó sus cartas a medio jugar sobre la baraja con un gruñido. Comillas, esta ronda no cuenta. Respiró hondo, infló el pecho y declaró, comillas, en la próxima ronda, sin duda voy a ganar. Comillas. De repente, se puso de pie y señaló hacia el horizonte lejano. Capitán Sparrow, ¿ese barco viene hacia nosotros? Ella y Edward ya habían estado allí varias veces, así que sabía que no era raro ver otros barcos, pero esta era la primera vez que uno se dirigía directamente hacia ellos. Edward arqueó una ceja. Un barco pirata.
Los hombres a bordo blandían armas, frunciendo el ceño y gritando, y los artilleros ya habían apuntado sus cañones hacia el Fairytale. Claramente, no se trataba de una visita amistosa. Las últimas veces que vinieron aquí, Edward había usado la capacidad de ocultarse espacialmente para disimular la presencia del cuento de hadas. Esta vez, había sido perezoso y lo descubrieron enseguida. Comillas, vaya, vaya. Los ojos de Edward brillaban de emoción mientras se acercaba a Bernadette. Bernie, juguemos a un juego, la caza de piratas. Los ojos de Bernadette se iluminaron y, con el aire imponente de una verdadera reina pirata, alzó el brazo en alto. Comillas, todos a sus puestos de combate, aplastadlos. En las profundidades del mar de niebla, a bordo del Rey Negro. 21 de abril, vi el abismo. Roselle escribió cuidadosamente esas palabras en su diario, y luego alzó la vista por la ventana del camarote del capitán. Más allá del cristal se extendía una vasta extensión de mar oscuro, y una montaña escarpada que rezumaba un miasma negro, palpitando como una criatura viviente. El aire mismo apestaba a calamidad, peligro y desgracia. Sus instintos le gritaban, termina este viaje aquí. Sin embargo, bajo esa advertencia surgía un anhelo incontrolable. Quería profundizar más. Necesitaba saber qué se escondía en el abismo. Tenía que comprobar si, más allá de eso, le esperaba realmente el legendario continente occidental. No podía discernir si ese ansia era pura curiosidad o la influencia del abismo que corrompía su mente. Incluso con los numerosos artefactos místicos que le obsequió el arzobispo, siendo tan solo una secuencia 6, Roselle simplemente no pudo resistir la atracción de ese poder. Su mente estaba dolorosamente lúcida, sabía perfectamente que ordenar a su tripulación que continuara sería una tontería. Y sin embargo, no pudo controlarse. Entonces, tomó una decisión. Una situación desesperada, casi cómica. Dios maligno, sálvame. Cerró las cortinas, juntó las manos y, con un tono de reverencia que nunca antes había usado, comenzó a rezar. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias interminables. El trascendente del pasado y del futuro. Estimado presidente. Parece que he caído bajo la influencia de un poder terrible. Estoy a punto de tomar una decisión sumamente irracional. Te ruego sinceramente, que extiendas tu mano y me salves. Capítulo 575, Bernadette y las sirenas. El tulipán negro, también conocido como el cuento de hadas, era el futuro buque insignia del almirante del infierno. Siendo uno de los más poderosos entre los 7 almirantes piratas, su potencia de fuego superaba con creces la de los barcos piratas comunes. Bajo las órdenes caóticas pero entusiastas de Bernadette, y con la colaboración de los personajes de cuento a bordo, el cuento de hadas pronto convirtió al barco pirata que se aproximaba en un colador flotante. Mientras tanto, Edward interceptaba sin esfuerzo cada bala de cañón que les disparaban. Para entonces, los piratas se habían dado cuenta de que se habían metido con la gente equivocada. Sin esperar la orden de su capitán, izaron apresuradamente banderas blancas y levantaron las manos en señal de rendición. Los pocos supervivientes arrojaron sus armas y se acurrucaron juntos, temblando. Comillas, hurra, ganamos. Bernadette saltaba de alegría, sosteniendo su telescopio de latón como un trofeo. Observando a los temblorosos piratas que ondeaban banderas blancas, sonrió con orgullo. Comillas HMPH, soy la invencible capitana Bernadette. Se volvió hacia Edward con los ojos brillantes. Comillas, ¿y ahora qué hacemos, señor Sparrow? ¿Deberíamos abordar su barco para aceptar su rendición? Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿sabes siquiera lo que significa aceptar la rendición? Ella asintió repetidamente. Después de que papá se hizo a la mar, leí muchos libros sobre ello. Claro que lo sé. Y también sé que a muchos piratas se les puede entregar a cambio de una recompensa. Olvídate de la recompensa, dijo Edward con pereza. Iré allí, me llevaré todo lo valioso de su barco y luego repartiremos el botín. Comillas, repartir el botín. Parece que somos los malos. En realidad no es tan diferente. Tras murmurar eso, Edward lanzó varios encantamientos defensivos y ocultación espacial sobre Bernadette, y luego cruzó el mar en un abrir y cerrar de ojos, aterrizando en el barco enemigo. Usó la maldición Imperius para controlar a varios piratas, les ordenó que llevaran 2 grandes cofres de madera y se teletransportó de vuelta al cuento de hadas. Comillas, wow, mira todo este tesoro. Los ojos de Bernadette brillaban mientras se lanzaba hacia las cajas como una pequeña dragona que custodia su tesoro. Recogió las joyas con ambas manos, riendo con deleite. En realidad no comprendía cuánto valían,
Pero la sensación de ganar dinero con sus propias manos la entusiasmaba. No es de extrañar que tanta gente se convirtiera en pirata. ¿Para qué molestarse en ganar dinero cuando robar era tan rápido? El cofre izquierdo es tuyo y el derecho es mío. ¿Alguna objeción? Comillas ninguno. Bernadette volvió a meter las joyas en la caja y juntó las palmas de las manos. Pero la verdad es que no necesito este dinero. Se lo daré todo al señor Sparrow. ¿Lo dijiste? No hay vuelta atrás. Edward sonrió y rápidamente metió ambos cofres en su bolsillo espacial. Un cálculo rápido le indicó que el botín valía al menos entre 3.000 y 5.000 felkins. Comillas muy bien, entonces, zarpemos de nuevo. Con un gesto de su mano, el cuento de hadas volvió a avanzar. Bernadette se inclinó sobre la barandilla, observando cómo el maltrecho barco pirata se alejaba en la distancia. Comillase, no vamos a hacer nada al respecto. No hace falta, respondió Edward con ligereza. Soy un hombre generoso. Quien me provoque, no vivirá para contarlo. Mientras el cuento de hadas se alejaba, los piratas supervivientes suspiraron aliviados, algunos incluso riendo nerviosamente al recordar su milagrosa huida. Pero justo cuando se disponían a zarpar, una enorme grieta, de un negro intenso, se abrió repentinamente en medio de su barco. En un instante, el espacio alrededor de la grieta se fracturó como un cristal roto, esparciéndose hacia afuera en líneas irregulares. A continuación se oyó un suave sonido de desgarro. Y entonces, el espacio mismo colapsó. En un instante, tanto el barco pirata como todos los que iban a bordo fueron destrozados y esparcidos por la nada, dejando solo fragmentos que cayeron al mar. En el cuento de hadas, Edward asintió pensativo. La habilidad, desgarro espacial, había funcionado bien, su poder destructivo era impresionante, aunque el tiempo de activación era algo prolongado. Para que fuera realmente efectiva, primero tendría que inmovilizar a sus objetivos. Unos minutos más tarde, lo único que quedaba en la superficie era una tenue mancha roja que se extendía y se disolvía entre las olas. En las ruinas de una isla cercana, apareció de repente una figura. Vestía una sencilla túnica de lino remendada, ceñida a la cintura con lo que parecía una tira de corteza retorcida. Su larga cabellera negra caía suelta sobre sus hombros, y sus pies descalzos, polvorientos y con cicatrices, rozaban la piedra cubierta de musgo. Era Arianna, sierva del ocultamiento de la Iglesia de la Noche Eterna. Frunció ligeramente el ceño mientras contemplaba el lugar donde había estado la grieta. Luego, trazando el símbolo sagrado de la Noche Eterna sobre su pecho, juntó las palmas de las manos y murmuró con reverencia. Señor mío, lo he encontrado. Tras atravesar una vez más capas de noche y sueño, el cuento de hadas apenas había retomado su curso cuando una tenue y etérea melodía flotó sobre el agua. La melodía era suave y fascinante, como si alguien susurrara con ternura justo al lado del oído, invitando, persuadiendo, atrayendo al oyente hacia el sonido. Señor Sparrow, susurró Bernadette, con los ojos muy abiertos, ¿escuchó ese canto? Sí, Edward asintió levemente. Son las sirenas. ¿Comillas en serio? ¿Dónde están? Ya falta poco. Manipuló el agua de mar bajo el casco, acelerando el cuento de hadas mientras se deslizaba velozmente hacia la fuente del canto de las sirenas. Tras rodear una pequeña isla que sobresalía abruptamente del mar, el canto se intensificó de repente, tan vívido y cercano que parecía susurrar al oído. Cada nota conmovía el espíritu, cada melodía poseía un encanto onírico que provocaba una profunda añoranza. Los ojos de Bernadette se quedaron vidriosos. Sus pies se movieron inconscientemente hacia la barandilla, como si en cualquier momento pudiera saltar directamente al mar. Edward se inclinó y le dio un ligero golpe en la cabeza. El sobresalto la sacó de su trance y, al darse cuenta de lo que sucedía, se aferró con fuerza a su brazo. Esta canción, algo no está bien. Por supuesto que no, rió Edward. A simple vista, las sirenas encajan perfectamente en los cánones de belleza humanos, pero llamarlas humanas no es del todo exacto. Son más bien bestias, criaturas que seducen a la gente con movimientos gráciles y cantos hipnotizantes. Comillas como la sirenita y el príncipe, interrumpió Bernadette, con los ojos brillantes. Coma y luego devoraremos vivos a esos humanos, concluyó secamente. Comillas a. Dio un grito ahogado y se tapó la boca apresuradamente. En ese instante, apareció ante nosotros un campo de arrecifes escarpados. Junto a las rocas, un grupo de sirenas cantaba en melodiosa armonía.
Sus torsos eran inconfundiblemente humanos, rostros delicados con ojos y labios brillantes, juveniles y seductores a la vez. Escamas de color carmesí oscuro cubrían sus pechos y torsos, y debajo de la cintura, sus enormes colas resplandecían con una luz azul plateada, golpeando rítmicamente contra el arrecife. Bernadette corrió hacia la barandilla y se inclinó tanto que Edward, instintivamente, la sujetó. Tenía las mejillas sonrojadas y la voz temblorosa de emoción. Comillas sirenas. Son sirenas de verdad. Guau. De verdad existen. Desde su primer viaje, lleno de nervios, hace un mes, pasando por los diversos intentos interrumpidos que siguieron, y luego tras la misteriosa desaparición de Sparrow durante 3 semanas, finalmente, los había visto con sus propios ojos. Fue como si un sueño largamente acariciado se hubiera hecho realidad. Pero incluso en medio de su alegría, una leve preocupación surgió en su corazón. Después de esto, ¿qué razón tendré para pedirle al señor Sparrow que me lleve de nuevo al mar? Son preciosas, murmuró Edward. No solo son hermosas, sino que tienen un atractivo extraño e inhumano. No puedo imaginar qué haría Roselle si viera esto. ¿Qué dijiste? Bernadette se giró de inmediato. Solo estaba hablando conmigo mismo. Olvida que me oíste. La llegada del cuento de hadas sobresaltó a las sirenas, y varias se deslizaron al agua alarmadas. Pero cuando Edward liberó el aura de un rey del mar, la escena cambió y el océano pareció abrazarlas. Mientras las sirenas dejaban de huir, su miedo se disipó. La mayoría de las sirenas permanecían cautelosamente al borde de los arrecifes, observando con curiosidad el barco. Unas pocas, más atrevidas, continuaron cantando, y sus voces resonaron sobre el agua. Edward agarró la muñeca de Bernadette y se teletransportó. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron en el arrecife, a apenas 3 o 4 metros de las sirenas más cercanas. Comillas guau. Bernadette dio un respingo de miedo, no había olvidado que se trataba de criaturas antropófagas. Las sirenas gritaron y casi se zambulleron de nuevo en el mar, pero Edward extendió la mano otra vez. El aura del rey del mar se expandió y, con la ayuda de la falsa realidad, una ilusión cubrió la escena, calmando a las criaturas. ¿Quieres tocarlos?, preguntó Edward. Sí, exclamó sin dudarlo. Pero, ¿no acabas de decir que comen? Está bien, continúa. Comillas bueno. Animada, Bernadette respiró hondo y dio un paso adelante lentamente. Una de las sirenas ladeó la cabeza, observándola acercarse con ojos grandes y curiosos. Cuando Bernadette estuvo lo suficientemente cerca, extendió su pequeña mano con cuidado. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Solo te tocaré suavemente, susurró, tal vez para sí misma, tal vez para la sirena. La sirena miró de su mano a la suya, y luego extendió la mano con vacilación. Sus dedos se rozaron. Ambos retrocedieron instantáneamente, como si les hubiera caído un rayo. ¡Ay, qué fría tiene la mano!, exclamó Bernadette. Está enferma. La sirena, en su propia lengua melodiosa, gorjeó a sus compañeras. Comillas tiene la mano tan caliente. Está enferma. Al oír eso, las sirenas que la rodeaban nadaron más cerca, apoyándose en las rocas y rodeando a Bernadette con ojos brillantes e inquisitivos y un parloteo melodioso. Bernadette se volvió hacia Edward, radiante. Comillas guau. ¿Me están saludando? Sí, respondió Edward, con una expresión compleja. Gracias a las habilidades del rey del mar, pudo interpretar aproximadamente su significado. Comillas huele tan bien. Su carne debe ser tierna, podemos comérnosla. Parece que no podemos. Qué lástima. Tenía muchas ganas de probarla. Mejor no traduzca esa parte. En ese preciso instante, un murmullo bajo de oración llegó a los oídos de Edward, débil, pero urgente. La voz de un hombre. ¿Un hombre? Frunció el ceño. Entonces puede esperar un poco más. Transcurrieron 20 minutos. Para entonces, Bernadette ya había estrechado la mano de casi todas las sirenas de la zona, se había hecho amiga de todas ellas e incluso insistió en que Edward les tomara una foto grupal. Solo después de eso regresó al barco, con una sonrisa de oreja a oreja. Señor Sparrow, me estaba mintiendo descaradamente antes, dijo, mostrando la nueva foto instantánea como si fuera un trofeo. Las sirenas son tan hermosas, amables y adorables. ¿Cómo podrían ser tan aterradoras como usted dice? Comillas miren, todos me están mirando. Ya deben extrañarme. Sí, tienes razón, dijo Edward rotundamente. En efecto, las sirenas se resistían a dejarla marchar, pero no por la razón que ella imaginaba. Se va. Olía tan bien. Deberíamos haberle dado un mordisco. Comillas sí, estuve a punto de probarla. ¿Por qué no lo hicimos? Me muero de hambre. Quiero carne.
Una sirena particularmente agitada agitó su cola y gritó, comillas, no te vayas. Vuelve, déjame darte un mordisco. Bernadette estaba de pie junto a la barandilla, saludando alegremente. Adiós, hasta la próxima, no me extrañes demasiado. No se vayan, no se vayan, gritaron las sirenas. Comillas, adiós. Comillas, carne. Edward se quedó allí de pie en silencio. Un ejemplo perfecto de dos partes que no se entienden en absoluto, cada una convencida de que estaban teniendo una despedida conmovedora. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.